El domingo oímos de palabras del pastor Pablo Galípoli cuál debe ser la actitud del cristiano ante los tiempos difíciles. Él nos dijo que deberíamos tener gozo aunque las circunstancias sean adversas, y que deberíamos tener esperanza y confianza en las promesas de Dios. Finalmente nos dijo que deberíamos alentar a otros con estas palabras, a nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, con la palabra de Dios. Los tiempos del fin narrados en la Biblia son tiempos catastróficos, muy difíciles, aún para los cristianos. Nosotros tenemos el gran privilegio de vivir en estos tiempos de cumplimientos de las profecías finales. Hemos visto en los últimos años grandes terremotos que destruyen ciudades enteras, huracanes que han destruido ciudades enteras, tornados que han destruido ciudades enteras, guerras que han destruido hasta países enteros, como es el caso de Siria. Hemos visto hambres, pestes como esta del coronavirus, que abarca la mayor parte del mundo, plagas. Hace poco hubo plagas de langostas en África. Además del comportamiento de los hombres, predicho cuando Pablo escribió a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, 1 al 5, y dijo: Pablo también debe saber esto, que en los últimos días los tiempos serán difíciles. Y dice, porque los hombres serán blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores. Y hace una lista de actitudes que el hombre tiene que marcarían estos últimos días. Y no hay duda que esta es una profecía que se ha estado cumpliendo. Hoy estamos sufriendo el COVID-19, coronavirus 19, es un virus que ha afectado a toda la tierra habitada. Todos los días escuchamos reportes que verdaderamente nos entristecen y nos preocupan. Todo esto indica que no hay duda que vivimos los últimos días y que Cristo vendrá muy pronto con poder y gran gloria. El día y la hora no lo sabemos, no nos corresponde a nosotros saber esto, pero Jesús dijo en Mateo 24, 32 y 33 y puso una ilustración acerca de la higuera, y dice que cuando la higuera eche sus ramas y haga una transformación la planta, dice, conozcan que ya está cerca. Y ya nosotros con estas señales, con estas cosas, debemos conocer que ya está cerca. Cristo dice, estoy a la puerta, ya está cerca. Ahora bien, Jesús el Mesías, después de enumerar todas estas señales, o en principio algunas señales, dijo en Mateo 24, 13, que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora, ¿qué significa esta afirmación? Después de leer, de mencionar esas señales, Jesús dice esta cosa. Es importante saberlo, porque ¿qué significa que Él haya dicho eso en ese momento? Que solamente el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y tendríamos entonces que preguntarnos, que, además de qué significa esa afirmación, ¿quiénes serán estos salvos? ¿O quiénes no serán los salvos? En 1 de Juan 2, 18, 19 y 20, el apóstol Juan hace una diferencia entre algunos cristianos y verdaderos cristianos. Dicen personas que están en contra de Dios, él los llama anticristos, y dice que estaban con nosotros y que eran de nosotros. Tal vez estaban sentados allí al lado en la sinagoga y adoraban a Cristo y creían y cantaban y compartían con ellos. Estaban allí con ellos,
pero dice que ahora son anticristos, ahora son en contra de Cristo. También Jesucristo habla de unos cristianos, entre comillas, personas creyentes que profesan una fe en Mateo 7, 22 al 24. Y dice allí, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre predicamos, en tu nombre. Eran cristianos, estaban allí. Y dice en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo del fin. ¿Y qué dijo Jesús? Nunca los conocí. No es que dijo que bueno, ahora no los conozco, sino dijo, nunca los conocí. Pero profesaban a Cristo, creían en Cristo. Estaban allí, tal vez sentados al lado de nosotros en la iglesia, pero pseudo cristianos. Dice el Señor, nunca los conocí. En la parábola del sembrador, cuando Jesús le explica en Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23, Él habla de cómo la palabra caía en diferentes campos. Uno a la orilla del camino, otro entre espinos, otro en pedregales y otro en tierra buena. Entonces, personas que aceptaron la palabra, personas que creyeron, que se reunieron con nosotros, estaban allí, pero cuando venían los problemas o cuando sucedía una de estas señales, se apartaban. No tenían raíz, dice la ilustración. Personas que no habían nacido de nuevo. Estas personas son estas que no perseverarán y que no serán salvas. Entendiendo cómo perseverar, la firmeza y la constancia en ser de una manera o de obrar de una manera, por largo tiempo, a pesar de las circunstancias adversas. O sea, es persistir, insistir y nunca desistir. Más o menos ese es un dicho que decimos mucho, pero que significa perseverar. Insistir, perseverar, a pesar de las circunstancias, a lo largo del tiempo, hasta llegar a la meta. En una oportunidad, en un episodio que tuvo Jesús con sus discípulos, les dijo que muchos se habían apartado de Él, que eran discípulos de Él. Dice, unos discípulos se apartaron, andaban con Jesús, creían en Jesús, pero se apartaron. Y Él le preguntó a ellos, si ustedes, alguno de ustedes, a los apóstoles le preguntó, ¿alguno de ustedes quiere apartarse? Pues Simón Pedro dijo, no Señor, ¿a quién iremos si tú tienes dicho de vida eterna? Sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Entonces, tenía que, según lo que dijo Pedro ahí, tenemos que estar seguros de lo que creemos, porque eso es lo que nos va a dar la perseverancia. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Especialmente en estos tiempos del fin. Porque el Señor Jesucristo durante su ministerio repetía estas cosas, que unos se iban a apartar, que iba a haber apostasía, una de las señales. Gente que están con nosotros en la iglesia se van a apartar. Y dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Por qué Él insistía en esto? ¿Por qué es importante? El apóstol Pablo nos ayuda a entender cuando escribe en 2 de Corintios 13, 5 al 7. Dice, examinaos a vosotros mismos para no salir reprobados, a ver si estamos en la fe, dice él. Tenemos que examinarnos. Es importante porque está en juego nuestra vida. Está en juego la vida. ¿Dónde vamos a ir? Si es a la vida o es a la muerte. Por eso debemos examinarnos y sobre todo en este tiempo del fin. Todavía tenemos tiempo para examinarnos, para revisarnos. Como dice aquí el apóstol, para no salir reprobados, porque pudiéramos salir reprobados,
después que nos hagamos el examen. Porque Jesús dijo, mis discípulos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son sus discípulos. Estamos nosotros siendo obedientes, haciendo la voluntad. Estamos creyendo en Jesús. Además de decirlo, estamos actuando como cristianos. Por sus frutos los reconocerán. Estos son los cristianos. Y esos son los que serán salvos, los que van a perseverar. No todo el que dice ser cristiano será salvo. Eso es lo que Jesús repite y repite en varias oportunidades. Él recordó los días de Noé. Dice que Noé construyó el arca, pero cuando él entró en el arca y cerró las puertas, dice que la gente no entendía el mensaje. Ellos vieron lo que Noé estaba haciendo, pero una vez que estaban cerradas las puertas, ya no había manera de entrar. Entonces tenemos tiempo de examinarnos, de revisarnos. Isaías 55:6 dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Y Lamentaciones 3:40 dice también que debemos revisarnos, que debemos examinarnos para ver si estamos haciendo la voluntad de Dios. Es tiempo de buscar a Dios, todavía hay tiempo. Primera de Juan 3:9 dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces ese puede ser un indicio para revisarnos. El que es nacido de Dios no practica pecado. No podemos practicar el pecado, lo cual no quiere decir que no podamos pecar en algún momento. Pero dice que Dios es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Él nos perdonará. Entonces, pero debemos revisarnos en ese sentido, porque muchos cristianos practican pecado. Entonces, no debemos, claro está, convertirnos en jueces de nuestros hermanos, pero sí nosotros particularmente debemos revisarnos, porque la importancia de esto es que de ahí depende nuestra vida. La vida eterna está en estar seguros de nuestra salvación. Debemos revisar nuestra salvación, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor.